La tuberculosis, también conocida como tisis, es una enfermedad infectocontagiosa causada por el complejo bacteriano Mycobacterium tuberculosis. También se conoce desde la antigüedad, ya que se han encontrado momias en Egipto y en Grecia con signos de la enfermedad de la tuberculosis. Ahora bien, esta enfermedad se puede curar, esta enfermedad se puede controlar, sin embargo, no se ha podido erradicar. ¿Y por qué? Bien, se han encontrado algunas causas responsables de la no erradicación de la tuberculosis. Entre ellos tenemos el SIDA. Sabemos que esta enfermedad produce una gran depresión del sistema inmunológico. Inclusive se dice que mientras haya SIDA va a haber tuberculosis. A esto se ha unido el crecimiento de la población, el aumento de la inmigración, el aumento de la pobreza y todo esto junto con la resistencia a medicamentos ha hecho que sea muy difícil la erradicación. Recientemente se está hablando sobre el papel que tiene el factor genético, ya que se han encontrado en muchos casos de personas con tuberculosis una disminución del factor de necrosis tumoral alfa y del interferón. Y además tenemos pobre aplicación de las medidas preventivas. Vamos a hablar ahora un poco sobre estadísticas. La tuberculosis se considera la segunda causa mundial de mortalidad después del SIDA causada por un agente infeccioso. En el año 2011 se reportaron 8.7 millones de personas que habían enfermado de tuberculosis. Recuérdense que se reportan los casos nuevos cada año. En este grupo había 500.000 de niños y 1.4 millones murieron por esta causa, en lo que se encontraban 64.000 niños. Ya para el 2012 hubo un descenso a 8.6 los casos de la enfermedad y a 1.3 las muertes. Con respecto a la estadística a nivel de las Américas, tenemos que la región tiene la carga más baja de tuberculosis entre las 6 regiones de la OMS y se considera que ya ha cumplido con las metas de los objetivos del desarrollo del milenio. Ahora bien, tenemos que recordar que 1 de cada 3 personas con tuberculosis no son captadas por los sistemas de salud. Eso es a nivel mundial, lo cual representa 60.000 casos no reportados en las Américas y 3 millones de casos no reportados a nivel mundial. Vamos a ver ahora dónde estamos nosotros. En el 2013 se reportaron 4.663 casos con 154 muertes. Eso daba una tasa de 40 por 100.000 habitantes. Según una publicación que hubo en la prensa, se decía que para poder cumplir con los criterios del milenio deberíamos de disminuir la tasa a 31 por 100.000 para el año 2015. El año pasado se reportaron 4.500 casos, o sea que hubo muy poca diferencia, o sea que estamos muy cerca todavía de la tasa anterior que nosotros teníamos. Ahora, según la OMS, para la República Dominicana, los casos de TB por 100.000 habitantes por año nos ubica entre las más altas tasas de América Latina. Aquí tenemos una publicación reciente del 7 de febrero de 2015, donde se señala de nuevo el número de casos que tuvimos el año pasado, 4.500. Y también se habla sobre la nueva estrategia que es fin de la tuberculosis, la cual tiene como meta su eliminación para el año 2050. Esa es la nueva meta de la OMS. En nuestro hospital, nosotros hicimos una revisión de 4 años de las mujeres embarazadas con tuberculosis del 2010 al 2013. Y se reportaron 15 casos
y hubo un total de nacimientos de 70.960. Solo 2 casos fueron ingresados en la unidad de cuidados intensivos neonatal, se descartó tuberculosis congénita y estos niños fueron enviados a su casa con tratamiento preventivo con isoniazida. El año pasado solo tuvimos reportados 2 casos y ya este año van 2 casos más en enero y febrero. En la maternidad tiene como política que toda madre embarazada que esté tosiendo por más de 2 semanas se envía a investigar por tuberculosis. Bien, vamos a ver ahora realmente cuál es el efecto que el embarazo va a hacer sobre la tuberculosis. Ahora bien, Hipócrates hablaba de un efecto favorable, porque él decía que al crecer el útero, empujaba el pulmón y ayudaba a que se cerraran las cavernas. Y que también los efectos beneficiosos de los cambios hormonales que se producían durante el embarazo. Sin embargo, ya por el siglo XIX se comienza a hablar de efectos desfavorables, porque ellos decían que se podía agudizar más una enfermedad que existía actualmente y también se podía reactivar una tuberculosis previa que tuviera la paciente. Y por otro lado, los signos o los síntomas de la tuberculosis se podrían confundir con los signos y síntomas del embarazo y eso podría retardar el diagnóstico de la enfermedad. Más recientemente hubo un estudio con madres con tuberculosis que se embarazaron y lo más reciente que ellos reportaron fue que alrededor del 80% se queda estable. Cerca del 10% va a empeorar su cuadro de tuberculosis y cerca del 10% va a mejorar su cuadro de tuberculosis. Ahora bien, ¿cuál es el efecto que la tuberculosis va a causar sobre el embarazo? Tenemos, número 1, la infertilidad, porque sabemos que la tuberculosis genital puede terminar produciendo una infertilidad. Pero también va a haber un aumento en los embarazos ectópicos, en la incidencia de toxemia, de hemorragia por parto. Vamos a tener como complicación prematuridad, restricción del crecimiento y infección que puede ser congénita o puede ser postnatal. Con respecto a los abortos y a las anomalías congénitas, todavía existe controversia sobre si la tuberculosis realmente las aumenta o no. Ahora bien, ¿por cuáles vías se va a infectar el feto y se va a infectar el recién nacido? En el caso del feto, puede infectarse por la vena umbilical o aspirando o deglutiendo líquido amniótico que ya está infectado. Una vez que se ha producido el parto, pues puede haber un contacto directo de ese líquido contaminado o una exposición postnatal. Bien, ¿cómo vamos nosotros a manejar la madre embarazada que tiene tuberculosis? Lo primero, y que nunca se nos debe de olvidar, es que hay que investigar VIH en toda madre embarazada que tiene tuberculosis. Después vamos a clasificarla en distintos grupos y dependiendo del grupo en que esté esa madre, vamos a decidir cómo vamos a manejarlas. Tenemos el primer grupo, es una madre que ha estado en contacto con personas que tienen tuberculosis, pero cuando usted la evalúa, todo está negativo en esa madre. Tenemos otro grupo, que es aquella que tiene una tuberculosis, una infección, pero no tiene la enfermedad. O sea, lo único que ella tiene es un PPD positivo, más nada. Tenemos otro grupo que tiene la tuberculosis actualmente, o sea, tiene una tuberculosis activa. Y por último, tenemos aquellas madres que tuvieron una tuberculosis, recibieron tratamiento apropiado, están asintomáticas y ahora se han embarazado. Vamos a empezar con el primer grupo. No hay ninguna evidencia de enfermedad, pero ha estado en contacto con personas que tienen tuberculosis. Y su PPD sigue negativo.
Esa madre le vamos a dar un seguimiento cercano, vamos a considerar si vamos a repetir o no las investigaciones que hemos realizado, dependiendo de cómo ella vaya evolucionando. Tenemos el otro caso en que la madre lo único que tiene es un PPD positivo, más nada. En ese caso tenemos que considerar lo siguiente. Si tiene menos de 35 años, tomamos en cuenta la edad, porque mientras más edad, más daño va a producir la isoniazida a nivel hepático. Y si esa madre además tiene una infección reciente, se ha convertido recientemente en el PPD positivo, vamos a iniciar isoniazida a partir del segundo trimestre. Pero si esa madre es VIH positivo, tenemos que comenzarla desde el primer trimestre. En los demás casos se recomienda esperar hasta el momento del parto para entonces iniciar el tratamiento. Vamos a otro grupo de madres, es aquella que realmente tiene una tuberculosis activa. En ese caso tenemos que recordar que la mayoría de los medicamentos que se utilizan para tratar la tuberculosis pueden ser usados en el embarazo. Vamos a iniciarla primero con isoniazida, con rifampicina y etambutol por 9 meses. Ahora, en los lugares que existe alto índice de resistencia, se recomienda que se agregue un cuarto medicamento, como es el caso de nosotros. Ahora, en el último grupo, que la madre tuvo una tuberculosis, pero actualmente está totalmente asintomática, pues esa madre solamente le vamos a dar un seguimiento cercano. Vamos a ver el riesgo del feto si la madre tiene una tuberculosis activa. ¿Qué puede pasar? En primer lugar, si lo que la madre tiene es una tuberculosis pulmonar, tiene que esto no es así. El bombillito es arriba. Ok. Si la madre lo que tiene es una tuberculosis pulmonar, generalmente no infectan al feto hasta después del parto. Y recuérdense que la tuberculosis, alrededor del 70% va a ser pulmonar. Ahora bien, si la madre tiene una meningitis tuberculosa, o tiene una tuberculosis genital, o tiene una tuberculosis miliar, puede desarrollar el feto una TB congénita. Ahora, vamos a ver cómo vamos a manejar al recién nacido. Lo primero que vamos a hacer también, que vamos a ver a qué grupo de madre pertenece el recién nacido, porque el manejo va a ser diferente. Tenemos en el primer caso que la madre estuvo expuesta a la tuberculosis, pero está todo negativa. ¿Qué vamos a hacer con ese niño? Sencillamente no lo vamos a separar de la madre, pero sí le vamos a dar un seguimiento cercano. Estamos hablando que el niño está asintomático. El caso de un niño que la madre tiene un PPD positivo o tuvo una historia de tuberculosis, pero que fue tratada, pero la madre está totalmente asintomática. Lo único es un PPD positivo. ¿Qué vamos a hacer con ese niño? Siempre y cuando el recién nacido se mantenga asintomático, no lo vamos a separar de la madre, no vamos a hacer ninguna evaluación especial, pero sí vamos a hacer un PPD cada 3 meses por 1 año. Vamos a otro grupo de niños, que son los hijos de madre que tienen una tuberculosis activa. En ese caso, hay que hacer una separación de la madre y del niño, cada uno por una esquina. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a descartar que tenga o no una tuberculosis congénita. Y vamos también a hacer un PPD al nacer, 3 y 4 meses y 6 meses. Algunas personas recomiendan omitir el PPD al nacer porque la posibilidad de que sea positivo realmente es muy baja. Recuérdense que el recién nacido tiene una inmunidad muy inmadura. Y se piensa que de los niños con tuberculosis congénita, solamente el 15% podría tener un PPD positivo. Y vamos nosotros a iniciarlo también inmediatamente en isoniazida por 3 a 4 meses. Al cabo de los 4 meses la vamos a suspender solamente
si el PPD del niño y el cultivo materno son negativos. Ambos siguen negativos. No existe ningún otro miembro familiar con la enfermedad. De lo contrario, vamos a continuar la isoniazida hasta los 6 meses. Primero, si el PPD es positivo en el recién nacido, vamos a investigarlo nuevamente por tuberculosis congénita, porque ya teníamos que estaba todo negativo, pero puede la enfermedad presentarse en cualquier momento, ¿no? Si la investigación es positiva, ¿qué vamos a hacer? Si la investigación es negativa, vamos a continuar la isoniazida por 6 a 9 meses. Si el PPD de ese niño fue negativo, entonces vamos a descontinuar la isoniazida y vamos a vacunarlo con la BCG. Puede darse el caso de que entonces yo no tenga PPD, que entonces ¿qué voy a hacer? ¿De qué me voy a guiar? En ese caso, las guías nacionales recomiendan trátelo por 6 meses y luego vacúnelo con BCG. Bien, pero se puede dar el caso de que no se realiza la prevención. No tengo el medicamento, la madre no quiere dárselo, la causa que sea, no se puede realizar la prevención. O la madre sigue siendo contagiosa. O la madre sabemos que no va a haber una supervisión apropiada. Entonces, ¿qué hago en ese caso con esos niños? Bueno, en ese caso, sepárelo de la madre. Bien, pero también podríamos tener el caso que la madre no tiene tuberculosis, pero hay un miembro de la familia, la abuela, el tío, el papá, que sí tienen tuberculosis. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Hay que recordar que el esputo debe estar negativo por 3 meses antes de que ese familiar contacte al niño. Ahora, si se da el caso de que no se puede separar, porque no hay donde poner al niño y no hay donde mandar a la madre, pues sencillamente trátelo con isoniazida. Ahora, para el diagnóstico de la tuberculosis congénita, que es una entidad rara, en la literatura inglesa se ha reportado alrededor de 200 casos, vamos a ver cómo nosotros vamos a hacer el diagnóstico. ¿Por qué ha sido tan difícil? Primero, porque se hacía en base a los criterios de Bake de 1935, donde tenía que estar, además de estar probado bacteriológicamente, que apareciera en los primeros días de edad, que estuviéramos seguros que no se contaminó después de nacer, tenía que tener una biopsia hepática, porque había que comprobar que había un componente hepático. Entonces era muy difícil uno poder hacer el diagnóstico. Por eso, en el 94, Caldwell lo renovó esos criterios y él, si usted tiene una alta sospecha de tuberculosis, con que se cumpla uno de estos criterios, está bien. Que aparezca en la primera semana, que haya una infección placenta o genital, que se compruebe que no se adquirió la enfermedad postnatal y que pueda o no tener a nivel hepático, pero no es necesario que se cumplan los 4 criterios como se mencionaban anteriormente. Ahora, ¿cómo vamos a investigar a los niños para el diagnóstico de enfermedad de tuberculosis congénita, que tiene una alta morbilidad, una alta mortalidad también, alrededor del 50%? También se dice que los hijos de madre con tuberculosis activa, que usted no le pone vacuna, que usted no le da prevención, el 50% de esos niños van a desarrollar tuberculosis. Entonces, para la investigación, pues vamos a tener la historia clínica, el examen físico, la prueba del PPD, vamos a tener la radiografía, que puede estar normal y no es característica de la tuberculosis congénita. Tenemos la baciloscopía y también tenemos los cultivos. También podemos hacer otras investigaciones, como son biopsia, hígado, cualquier otro nivel. Tenemos prueba de amplificación del ácido nucleico para el diagnóstico rápido. Tenemos el PCR, tenemos el ADA y también recientemente tenemos una prueba que es la del QTF, cuantiferón por tuberculosis. Es una prueba por el método de ELISA en la que consiste en una relación antígeno-anticuerpo.
También se dice que si esta última prueba está negativa, no descarta la tuberculosis. Y si está positiva, tampoco la confirma 100%. Siempre hay que hacer todas las demás investigaciones. Eso es como hacer algo más. Palo porque boga y palo porque... Bien, también tenemos los criterios de Stigen y Toledo que aparecen en nuestras guías nacionales. En esta vamos a chequear algunos signos y le vamos a dar diferentes puntuaciones. Si el paciente tiene una puntuación de 2 puntos, se considera que no tiene tuberculosis. Si tiene una puntuación de 5 o más, hay que seguir investigando, pero hay que iniciar el tratamiento con 5. Y el que tiene 7 ya tiene un diagnóstico definitivo de tuberculosis. Con relación al tratamiento, la Academia Americana de Pediatría recomienda iniciarlo isoniazida, rifampicina y piramidazolami. Pero además agregar un cuarto medicamento hasta que uno obtenga la sensibilidad y también en aquellos lugares donde hay una alta resistencia. Se recomienda que se agregue un aminoglucósido, que puede ser la vicacina, la estreptomicina o el etambutol. Y a aquellos niños que están solamente con leche materna, se recomienda que se le añada piridosina. Otros medicamentos que vamos a utilizar en caso de meningitis tuberculosa, de tuberculosis biliar, tuberculosis ocular, derrame pleural o insuficiencia suprarrenal van a ser los esteroides. Aquí tenemos un flujograma de todo lo que hemos explicado con relación al manejo del niño. Yo tengo aquí algunas copias, se las voy a hacer después llegar, donde nos va a ir diciendo qué hacemos con cada resultado que vamos encontrando en la evaluación del recién nacido. Con respecto a la lactancia materna, ¿quiénes van a poder amamantar? Primero, madres con tuberculosis que han recibido tratamiento apropiado durante por lo menos 2 semanas y que las madres no son contagiosas y que se le está dando profilaxis al niño. Esas madres pueden amamantar. Ahora, todos los medicamentos antituberculosis son compatibles con la lactancia y la mujer que los recibe puede seguir amamantando, ya que las concentraciones de estos medicamentos en la leche son muy bajas. Pero también por eso mismo de que son muy bajas, no vayamos a caer en el error de pensar que como el medicamento sale por la leche, estamos protegiendo al niño. Hay que darle su profilaxis al niño. Ahora bien, no existen datos suficientes sobre la capreomicina, la cicloserina y la etionamida, que son los que generalmente utilizamos en casos resistentes, que son los menos, no los más. Ahora, ¿cómo vamos nosotros a controlar la tuberculosis? ¿Qué se puede recomendar para el control de la tuberculosis? Primero, un diagnóstico certero y precoz. Tenemos que buscar los tuberculosos. Además, un tratamiento eficaz, descubrir a tiempo a aquellos que son resistentes. Y una vacunación preventiva y temprana. Se recomienda en todos los países cuya incidencia sea igual o mayor de 1% o su prevalencia sea superior al 10%. ¿Cuáles son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud que pueden hacer diferencia para el año 2015? Primero, alcanzar a los 3 millones de casos de tuberculosis que no están siendo notificados. Tenemos que salir a buscar. Segundo, abordar con urgencia la crisis de la tuberculosis multiresistente. Por ejemplo, yo estuve revisando unos números que teníamos aquí del Departamento de Control de Tuberculosis y de fracasos en 10 años estamos de 13%. Ha ido subiendo y ya se habla a veces hasta de 70% en algunos. 70 casos al año, 70 casos. Sí, 70 casos. Después hay que intensificar y construir sobre los logros alcanzados en la tuberculosis y los logros alcanzados con el SIDA. Aquí dice, dile no a la tuberculosis. Hay que prevenir esta enfermedad. Los niños nos están diciendo, cuídanos. Gracias.